el que nos hable a todos y que nosotros pues abramos nuestras mentes, nuestros corazones, nos dispongamos para recibir precisamente su consejo. En la oración pues añadimos estas necesidades de hermanos, hermanas que están muy enfermos y también por una respuesta de solicitud de empleo, para orar al Señor que Dios abra fuentes de trabajo. Amén. Así que levantamos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por esta bendición, Señor, de poder estar en este lugar para alabarte, adorarte, para servirte, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús nos unimos para pedirte por los hermanos y hermanas que están muy enfermos, muy graves, Señor. Pon tus manos sobre cada uno de ellos y sánales, Señor, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Y también por esta solicitud de empleo, Señor, abre las puertas a esta fuente de trabajo que se necesita para que se lleve el pan a la casa, el alimento, el techo, el vestido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, porque todo lo puedes hacer, Padre. Gracias. Y ahora háblanos a todos. Muéstranos tu gloria a través de tu palabra. He aquí, Señor, lleva cautivo nuestros pensamientos, nuestros corazones, a tu palabra, a tu consejo, a tu voluntad. Y aún, Padre, envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Amén. Verso 8, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado.
y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Amén. Verso 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio a la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Después, hermanos, de haber celebrado la Pascua y de haber tenido éxito, hermanos, en la convocatoria que hizo, no solamente al pueblo de Judá, sino también al pueblo de Israel, más que todo el remanente que había quedado de ahí, después que los israelitas fueron llevados cautivos por los asirios. Después de finalizar esta fiesta, hermanos, de la Pascua, empezó, hermanos, precisamente a organizar, o diríamos reorganizar, lo que era el servicio hacia Dios dentro del templo. Y ahí pues llamó a las personas que habían sido designadas para ser los ministros, hermanos, que servirían dentro del templo. Usted sabe, hermanos, que están los sacerdotes que vienen, hermanos, de la generación de Aarón, y los levitas de la generación, hermanos, de Leví. Eran las dos, por decirlo así, generaciones, la cual Dios, hermano, había designado para servir a Dios. Y esto se mira pues a través de los tiempos, una orden que Dios le había dado a Moisés, y luego, hermanos, lo estableció ya el rey David, cuando su hijo Salomón había edificado el templo. Entonces, al reorganizar, hermanos, precisamente este servicio, lo que trajo fue precisamente una renovación espiritual. Habíamos hablado de una restauración al culto a Dios. Ahora mira que había necesidad de reorganizar. Eso es precisamente renovación espiritual. Creo que nosotros siempre, hermanos, debemos detenernos en el camino y meditar precisamente, hermanos, si necesitamos realmente renovarnos. Ustedes recordarán el llamado que hace, por ejemplo, el apóstol San Pablo, cuando dice que debemos de renovar la mente, es decir, los pensamientos, con la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Siempre hay una necesidad, hermanos, de hacer una reflexión en nuestras vidas. Y si hay necesidad de reorganizar nuestras vidas, renovarnos, pues eso es bien importante, porque eso es lo que trae precisamente, hermanos, esa renovación espiritual. Al final, como dice aquí, viene, hermano, el éxito, la prosperidad de parte de Dios. Y tengo que recalcar siempre, éxitos, hermanos, o prosperidad se refiere, hermanos, a haber logrado perfeccionar la relación con Dios. Amén. Eso lo estuvimos viendo más claro cuando fue restaurado el culto hacia Dios. Ahora, hermanos, ustedes recordarán en el capítulo 30, cuando el rey Ezequías hizo la convocación a celebrar la Pascua en Jerusalén, también le hizo el llamado, hermano, al remanente de Israel. Y quisieron ridiculizarlo. Dice que se rieron y se burlaron
de lo que él quería precisamente, hermanos, organizar y realizar, como era la Pascua. Eso lo puede leer en el verso 21 del capítulo 30, para hacer pues memoria de lo que estamos diciendo. Dice ahí en el verso 10, capítulo 30, verso 10: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Siempre cuando se piensa en una restauración, en una renovación, hermanos, obviamente nadie lo cree. Nadie lo cree. Lo que hicieron fue burlarse. Pensaron, hermanos, que el rey Ezequías no lo iba a lograr. Acuérdense que no solo Israel estaba invadido de la idolatría. El pueblo había abrazado la idolatría de los falsos dioses hacia los ídolos de los pueblos. Judá también, hermanos, sufrió esa tempestad. Sin embargo, hermanos, no solamente su hijo o su padre, sino que él continuó precisamente con esa renovación, con esa restauración, de derribar, hermanos, todos los altares, de quitar de la nación de Judá, principalmente, porque ahí reinaba, quitar, hermanos, esa idolatría, para que el pueblo se volviera al Dios verdadero, al Dios de sus padres. Amén y amén. Entonces, eso es lo que se llama. Ahora, en estos tiempos, cuando se piensa o se habla de una restauración, una renovación, el concepto que se tiene es dejar lo viejo y tomar lo nuevo, es decir, actualizarse. El problema es que cuando hablan de actualizarse, no se refieren al sistema espiritual en sí, de renovarse con Dios, sino que se refieren de un modelo de adaptarse, hermano, al tiempo que está viviendo el mundo. Eso es lo que hemos visto y denunciado en la apostasía. Ya lo hemos dicho, increíblemente hasta los 70 el mundo deseaba lo que tenían los evangélicos. Ahora los evangélicos son los que desean lo que tiene el mundo. Les pasó lo del perro y lo del cerdo. Increíblemente, eso es apostasía. Pero tenemos hombres como el rey Ezequías, hermanos, no solo tuvo la idea, tuvo el valor, hermanos, el valor, la valentía de emprenderse en esta empresa, en esta labor, y tuvo sus logros, triunfó, hermanos, en esa fiesta de la Pascua, de tal manera que nosotros leímos, por ejemplo, cuando dice, hermanos, que no se había dado cosa semejante en Jerusalén. Hablando de esa fiesta, fue tan exitosa, hermanos, que después de 200 años, desde el tiempo de Salomón hasta el tiempo del reinado de él, no se había dado precisamente algo tan grande como fue la restauración, el culto hacia Dios y la celebración de la Pascua. Eso es éxito espiritual. Hable usted de éxito espiritual cuando esté gozando el respaldo de Dios en la predicación, como líder, como coordinador, como supervisor, como anfitrión. Eso es tener éxito. Dios está dispuesto a respaldarnos, pero todo está en la disposición, pero también en la valentía que se necesita para hacerlo, porque no todos van a estar de acuerdo. Ese es el problema. Siempre habrá oposición a ello, pero no importa, no importa. Si usted lo hace como lo hizo Ezequías, que lo hizo, dice aquí, hermanos, de manera de acuerdo con la ley, los mandamientos de Dios,
que buscó a su Dios, que lo hizo de todo corazón. El último versículo del capítulo, el versículo 21. Entonces va a tener ese respaldo. Y no importa la burla o en el ridículo que lo quieran poner en ese momento, si lo hace con Dios, lo va a lograr. ¿Están de acuerdo? Aunque no le estén. Entonces, cuando hablamos de renovación es volverse a los principios de Dios. Ahora, hermanos, en la gracia que fue traído a través de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, el cuadro aquí, hermanos, nos habla de la renovación que se requiere en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. De la renovación que se requiere en la vida del creyente. Amén. Entremos a los detalles. Dice, hermano, el verso 2. Arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Amén. Reorganizó, eso fue lo que hizo. Buscó, como dice la Escritura, siempre hay que preguntar por las sendas antiguas. Y ahí pudo ver, hermanos, lo que era la voluntad de Dios, que los que iban a estar al frente de la obra eran las generaciones tanto de Aarón, o los hijos de Aarón pues, en su descendencia, y los hijos de Leví. Nadie más ahí. Es que este tipo no importa, ocúpelo en otro lugar. Es que miren, hermano, había personas que se destacaban en otras cosas, pero con respecto al templo, Dios fue celoso y estableció, por ejemplo, el sacerdocio. Lo tenían que hacer los hijos de Aarón, los levitas, los hijos de Leví. Esa fue la ordenanza que se dio. Así que para que ustedes le sirvan al Señor, busquen sus generaciones, a ver de dónde Judas vienen ustedes. Si vienen de Judas Iscariota o vienen del otro Judas, que fue discípulo del Señor, o el hermano de nuestro Señor Jesucristo. No van a buscar eso. Si queremos, hermanos, tomar el ejemplo aquí, sabemos que tiene que ser una persona convertida a Dios, que haya sido regenerado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por la preciosa sangre de Cristo. Esa es una persona convertida. Y ver su testimonio, porque su testimonio dará la evidencia, hermanos, precisamente que es una persona que puede estar apto para estar al frente de la obra de Dios. Busquen ahí lo que dice Timoteo, ahí están todos los requisitos. Hay otros requisitos ahí, por ejemplo, de los hijos de Aarón, que eran llamados el sacerdocio, se tuvo el cuidado, hermanos, como un símbolo que nosotros podemos tomar ahora, de una manera simbólica pues, que si dentro de la familia de Aarón, por generaciones, nacía un jorobado, un ciego, un paralítico, no podían servir en la obra de Dios. Si esto, hermano, lo ponemos espiritualmente, entonces lo vamos a entender. No podemos poner, hermano, a una persona asolapada, que lleva su vida cristiana de una manera asolapada, que no sabe ni lo que quiere, que sirve cuando quiere, que sirve según él cuando se puede, que es inestable en la obra. Esa es una persona, hermano, que tiene afectaciones. Es enano, no crece en la vida espiritual, es jorobado, tiene deformaciones espirituales, cree en todo menos en Dios.
Sí. Eso es increíble. Podemos tomar ese ejemplo ahí. Porque estas cosas se escribieron, dice la Escritura, para ejemplo y amonestación nuestra. Amén y amén. Luego viene el establecimiento, hermanos, lo que es la práctica del diezmo. Verso 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. De tal manera que en el verso 8 que leímos, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, el edicto del rey. Pero más que un edicto, hermano, lo que era establecer los principios siempre de Dios, porque esto lo había establecido el Señor con Moisés, la práctica del diezmo. Y si usted mira aquí cómo el pueblo respondió al llamado de una manera espontánea y voluntaria, eso quiere decir, hermano, que ellos tenían conocimiento de esta práctica. Lo que es la práctica del diezmo. ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte, hermanos, de lo que gana alguien. En este caso, usted sabe que esta gente eran agricultores y eran ganaderos. Entonces llevaban precisamente, hermanos, ya sea lo que ellos habían cosechado de sus labranzas o tenían, hermanos, en su ganadería. Por eso dice ahí que trajeron a sí mismos en abundancia los diezmos de todas las cosas. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando, ¿quién fue? ¿Judá? Si alguien me ayuda, o Jacob, cuando dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. De todo. Es decir, algo que se comenzó a practicar antes de la ley, en la ley y después de la ley. Eso es muy difícil, hermanos, de poderlo establecer, hablar con libertad por todos los prejuicios que se tienen aún dentro del pueblo de Dios. Yo sé lo que piensan y todo. Y lamentablemente, gracias, hermanos, a la, ¿cómo decir? A la apostasía de estos hombres, hermanos, de que se han dado precisamente, hermanos, tal vez poner el ejemplo de la oveja. La oveja, hermanos, no solamente era su carne, también su lana, su pelaje, ¿verdad? Entonces llegaba el momento donde habían que trasquilarlas, es decir, quitarle la lana. Pero estos tipos de los tiempos de ahora no se conforman con la lana. Le sacan, hermano, hasta las venas, la sangre. Y lamentablemente dan lugar precisamente a los prejuicios, a tener una imagen desinformada de lo que es realmente, hermano, la práctica del diezmo. Pero la práctica del diezmo es un principio. Según las Escrituras, hermano, el diezmo se le da a Dios. Eso es lo que ahí se establece, creo que es Malaquías. Cuando habla, dice: traed vuestros diezmos, me habéis robado. Ahora, Dios, hermano, esos diezmos, por supuesto, los ocupa, como dice aquí, para el sostenimiento de las personas que van a servir a Dios en tiempo completo. Como dice ahí, para que ellos tengan libertad, hermanos, de estar siempre, hermanos,
haciendo los sacrificios, porque aquí las fiestas estaban, fiestas de luna, fiestas solemnes, la Pascua, hermanos, es decir, era permanente el servicio que ellos brindaban a Dios. Y está el otro que se llaman las ofrendas. Las ofrendas son los que van al alfolí, así se le dice, que van al alfolí y que son los que se ocupan para el mantenimiento, hermanos, de la obra de Dios. Mantenimiento pues de lo que puede ser la estructura o mantenimiento en total de la obra de Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, con el ministro? ¿Diezma el ministro? ¿O no diezma? ¿Amén qué? ¿Diezma o no diezma el ministro? Tiene que diezmar. Ahora, ¿a dónde van esos diezmos? Porque si los diezmos del ministro van a los diezmos, sería ridículo. Sería una farsa. ¿O no? Pues sí, porque los diezmos están dedicados a los que están en la obra a tiempo completo. Pero él tiene que dar los diezmos, se le llama los diezmos de los diezmos. Ya lo vamos a leer. Los diezmos de los diezmos. ¿A dónde va a parar eso? No puede parar a los diezmos porque entonces es una farsa. Y con gusto, entonces darían sus diezmos a todos los ministros, hasta los apóstoles. Porque de todo modo dice, sino que lo que Dios estableció, que los diezmos de los diezmos, es decir, los diezmos de los ministros vayan al alfolí. Es decir, a las ofrendas. Porque las ofrendas, hermanos, son dedicadas, como dijimos, para el sostenimiento, mantenimiento de la obra de Dios. Cuando se iban a reparar las puertas del templo, el techo, las columnas, toda esa vaina. Para eso era. En el libro de Números, copie si quiere ahí, número 18, verso 24 al 28. Ahí se habla del diezmo de los diezmos. Amén. Ahora, hermano, lo que interesa aquí es la renovación que hizo este hombre de la vida espiritual del pueblo de Judá, que aún alcanzaron a hacerlo el resto del pueblo de Israel que habían quedado ahí después que ellos fueron llevados esclavos por los asirios. Es decir, el primer pueblo que fue llevado esclavo, hermano, fue el pueblo de Israel. Acuérdense que el reino se dividió. Al dividirse el reino estaba el reino de Judá, que es donde estaba la ciudad de Jerusalén y el templo. Y el reino del norte, que era llamado así, el reino de Israel, que fueron la mayoría de ellos, hermano, por no decir casi todos, fueron apóstatas. Y fueron los primeros en ser llevados a la esclavitud. Después vemos a Judá, hermano, que va cayendo también en la apostasía y al final es llevado, hermanos, a la esclavitud por 70 años por los babilónicos. Amén. Pero Dios siempre en su misericordia, hermano, siempre se dejó sin testimonio o con testimonio. A levantar a estos reyes, hermanos, que hacían estas reformas, restauraciones. Como dice, no dejaré sin lámpara a la casa de David. Porque todos los reinos de Judá eran, hermanos, de la generación de David, de la casa de David. Pero lamentablemente, hermanos, reyes que comenzaron a apostatar también y que echaron a Dios de sus corazones y comenzaron también a adorar los ídolos de los pueblos, los cuales Dios les había advertido. Pero lo importante aquí es la lección, hermano, que nos deja esto, de lo que significa realmente una realidad, una verdad
sobre una restauración o una renovación, hermanos, o reforma, pues. Usted ha escuchado esas palabras. Hay que levantar, hay que reedificar, dicen ellos. Cuando uno escucha eso, lo que nos enseñan es, hermanos, que significa quitar lo viejo y establecer lo nuevo. Pero ¿cuál es lo nuevo que se establece? La vida mundana. De tal manera que vemos una iglesia evangélica deseando lo que tiene el mundo. Por eso Pedro toma de Proverbio, porque es Proverbio donde Salomón escribió, hermanos, que a esto les pasó lo del cerdo y lo del perro. ¿Cómo es posible, hermano, que en vez de ir progresando, como se mira con el rey Ezequías? Por eso al principio señalé, hermano, 200 años habían pasado, 2 siglos, ¿así es? 2 siglos habían pasado, y vemos reyes, hermanos, temerosos de Dios. Que esto es una enseñanza para nosotros. Hace poco lo leímos, lo que dice Proverbio, que el justo es como la luz de la aurora, que tiene que ir en progreso, tiene que progresar espiritualmente. Igual, hermano, que la luz de la aurora, es decir, el sol, cuando aparece su luz es tenue, pero mientras comienza ya a ascender, comienza a quemar, de tal manera que al mediodía, hermano, su luz, hermano, es fuerte y sentimos nosotros el calor. Así se compara la vida cristiana, la vida espiritual, que debemos de ir en progreso, en progreso, en progreso, renovándonos, perfeccionando nuestra relación con Dios, y mayormente en estos tiempos, los cuales se les llamó tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos, hermanos, donde la verdad la convertirían en mentira, donde, hermanos, se iba a contaminar, como se mira ahora, la palabra de Dios, los principios de Dios, en aras precisamente estas palabras de restaurar, de renovar, de reformar. Y lo que termina es contaminando todo. Ese es el problema. Entonces, renovar, hermano, en Dios, una necesidad de renovarnos en Dios es una renovación espiritual. Es ir renovándonos de acuerdo al principio establecido por Dios. Preguntad por las sendas antiguas, caminad en ellas y hallaréis reposo, dice la Escritura. Diga gloria a Dios. Siempre vamos a necesitar. Acuérdense que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el mismo, Él no ha variado, no ha cambiado. La promesa se mantiene, la vida eterna. La salvación se sostiene por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuevo. Nunca, hermanos, vamos a poder llegar a la perfección en esta vida. Necesitaremos siempre, siempre renovarnos, pero no con las cosas del mundo, no para ajustarnos, hermano, a los tiempos de este mundo, que se mira muy ridículo. Estos quedaron atrapados en el pasado, dicen. No, esto está vigente. Esa es la palabra que sostiene este mundo y lo sigue sosteniendo. Así dice la Escritura, por la palabra fue destruido el mundo de entonces, en la antigüedad. Y por esa misma palabra es la que se sostiene este mundo hasta el día de hoy. Los principios de Dios, ya en la gracia a través de Jesucristo. Lo que se le llama pues el nuevo pacto, hecho con sangre,
que es lo que enseñó el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, lo que se le llama la cena del Señor, que primero la cena de la Pascua, ¿se acuerdan? Fue el último que hizo Jesús con sus discípulos, siempre sometiéndose, hermanos, a las leyes de Dios. Y después de eso dio paso precisamente a ese nuevo pacto, cuando levantó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado y es partido. Y esta copa es el nuevo pacto, un pacto de sangre. Y nosotros somos parte de ese pacto. Y si alguien piensa que ha envejecido, está equivocado. Está equivocado, porque las cosas de Dios son eternas, permanecen para siempre. El que envejece es el hombre. Lo que queda inservible son, hermanos, ¿cómo serían? Los principios de los hombres. ¿Cómo se le llaman? Todos esos principios que usted ha escuchado a través de los tiempos de los hombres. Eso es lo que pasa. Y pasa, hermano, porque no sirve. Por eso Jesucristo le habló claro a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Porque Nicodemo le dijo: es necesario que yo vuelva a nacer, es decir, vuelva al vientre de la madre para volver a nacer. No, eso no sirve. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, las filosofías humanas no sirven. No sirven. No logran su objetivo. No tienen el poder para hacerlo. Las filosofías no hablan del nuevo hombre. Nunca ha existido. El único que ha podido traer una nueva vida es el Señor Jesucristo. Y con promesas eternas. Porque es la esperanza que tenemos, una esperanza viva, en la cual no debemos de avergonzarnos, dice el apóstol San Pablo a los romanos. Como es la vida eterna. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas del mundo son pasajeras. Pedro dice que todo esto será quemado. Pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Y lo que Él nos ha dado a través de Jesucristo, no solamente la salvación, que consiste en el perdón de pecados, y que fuimos limpios y justificados por el sacrificio de Cristo, sino que también con ello trajo la esperanza de la vida eterna. Esperanza que fue asegurado con la resurrección de Cristo, como el primero en la resurrección, que ya no muere. Hay muchos que se equivocan cuando se habla, hermano, Jesucristo el primero en la resurrección, y dicen: ¿cómo que el primero en la resurrección? Y los que resucitaron antes volvieron a morir. Pero Cristo, al morir, al tercer día, Él resucitó. Y murió por una causa, de darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Y al resucitar ya no muere. Así también nosotros seremos resucitados juntamente con Cristo en su venida. Por eso cuando suena la trompeta, dice la Escritura, y ahí se nos asegura, y nos lo asegura la palabra de Dios: cuando suena la trompeta, aparecerá el Hijo de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Y una vez que resuciten, juntamente con ellos, los que estemos vivos, dice la Escritura, seremos arrebatados juntamente con ellos, con Cristo. Y estaremos para siempre así, con el Señor. Y yo lo creo, Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Lo creo. El que no lo cree tiene a Dios por mentiroso. Pero los hombres, hermanos, con su filosofía, no, eso no es que habló así realmente de una resurrección, sino que fue algo, si alguien me ayuda, la palabra que le ponen a eso, como una figura. ¿Cómo? Metáfora.
¿verdad? Es una metáfora. Todo lo que dice Apocalipsis, la eternidad, es pura metáfora, dice, ¿verdad? Porque no creen en el poder de Dios. Y eso viene desde los tiempos antiguos. Por ejemplo, los judíos fueron helenizados. Y de ahí salieron precisamente aquella secta de los saduceos, que ya no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos, hermanos, debatían con los fariseos que no había resurrección. Y no le podían contestar ante una pregunta que le hacían. Y que se la llevaron después al Señor Jesucristo. Para dejar plasmado por qué no creían en la resurrección. Le pusieron el ejemplo, y ahí finalizo, de un hombre que se casa, pero no deja, dice, prole. No tienen hijos, muere. Y según la ley, entonces el hermano de él tenía que casarse con la mujer de su hermano que había muerto, para garantizar la herencia. Muere también su hermano, dice, y no deja descendencia. Y así dice, 7 varones. Entonces, en la resurrección, esta mujer, no lo dice como lo voy a decir yo, ¿de quién Judas va a ser mujer? Dice. Esa era la pregunta que ellos hacían para negar la resurrección. Era el argumento que ellos tenían. ¿De quién va a ser? Si los 7 fueron maridos, legalizados. Explícanos. Bueno, la explicación de Jesucristo dijo fue, bueno, esto va al Tim Marín de 2 pingües, con la mano que les títere fue, yo no fui, fue Tete. Con este me quedo. No. Les dijo 2 cosas. Primero, ignoráis el poder de Dios. Y ignoráis las Escrituras. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y por eso Él decía, y eso es lo que significaba, cuando Él aparecía, en el Antiguo Testamento decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. En la vida eterna, dice que las cosas van a ser diferentes. Seremos como los ángeles, es decir, una vida diferente a la que llevamos aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Quiere que le explique cómo va a ser la vida? ¿Sí o no? Pregúntenle a Yello, porque en la Escritura no aparece cómo será el asunto, ¿verdad? Sí, hay unos que inventan, fueron llevados al cielo y ahí describieron cómo era la vida, ¿verdad? A veces les agarra irse para el cielo, otros les agarra irse para el infierno, ¿verdad? Como pareciera moda de los profetas. De repente aparecen testimonios que fueron a los cielos y traen una sarta de herejías y de mentiras. Después les agarra la moda que fueron llevados al infierno, que hablaron con el diablo. Bueno, hubo uno, hermano, es que ahí al más tapudo, ¿va? Al que puede impresionar, al que puede dejar con boca abierta a medio mundo y que le salga baba. Yo fui al infierno y el Señor me dio el poder para matar a Satanás. ¡Qué bárbaro! Este la sacó del estadio, ¿verdad? Y la gente lo cree. La gente lo cree. Hoy lo que está de moda son las revelaciones de los meteoritos que van a caer. Profecía que un meteorito va a caer, va a destruir parte de Estados Unidos. Así dice el Señor que va a caer en Puerto Rico. Y así dice el Señor que va a caer en tal parte, ¿verdad? Porque agarran las informaciones, yo le diría desinformación, ¿verdad? Porque la NASA siempre ha negado, hermanos, sobre eso, pero ellos dicen, según la NASA, pues hay una piedra que viene directo a la tierra. ¿Ya ha escuchado eso? ¿Verdad? Dios va a permitir que caiga cuando Él quiere que caiga, ¿verdad? Que eso no nos quita a nosotros el sueño. Lo que nosotros nos debe quitar el sueño y esforzarnos es seguir predicando, seguir rescatando las almas y llevándolas a Cristo para que sean salvos.
Eso nos debe a nosotros quitar el sueño. De estar pensando siempre, hermanos, en la obra de Dios, servir a Dios, honrar a Dios, ser mejores cada día para Dios. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Sí. Es el mandato que tenemos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el discipulado, cuando se le encomendó en el libro de los Hechos, les dijo lo mismo. Empezaréis, dice, en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La predicación del evangelio. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Ahí deje que andan los meteoritos y uno se soltará cuando Dios quiera que se suelte. Ahí está en Apocalipsis que habrá uno que va a caer ahí, o dos, por ejemplo. Uno va a causar una destrucción, pero territorial, y el otro va a ser, hermano, mundial, la afectación, ¿verdad? Ya en esos tiempos ya no vamos a estar nosotros. Y si vamos a estar nosotros, pues ¿qué? ¿Verdad? Pero lo importante es, hermanos, perfeccionarnos, renovarnos, ¿verdad? Siempre habrá necesidad de ello, una renovación espiritual. Tenemos todo aquí los principios de Dios. Y aquí está cómo podemos renovar nuestros pensamientos. Quitar todo ese pensamiento que nos han contaminado con las cosas del mundo. Y quitar toda esa contaminación también del corazón. Es el llamado que Dios le decía a los profetas, a los sacerdotes, a los levitas, ¿verdad? Antes de tocar las cosas santas, dice, vayan y quiten la iniquidad de vuestros corazones. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo. Levante sus manos. Y si usted siente esa necesidad de renovarse con Dios, de acuerdo a los principios de Dios, que necesita renovar su relación con Dios, ahí dígale al Señor que el Espíritu Santo le toque y le ayude. Y usted créalo y confiéselo. Y levántese y siga adelante. Y empiece a servir al Señor, a honrar a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Como la lluvia cae, la hierba crece, así tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones. Renuévanos, Señor, cada día para tu gloria, para honrarte, para servirte, Señor. Perfeccionando cada día nuestra relación contigo, Padre, porque necesitamos de tu consejo. Necesitamos de tu brazo poderoso, Señor, en nuestras vidas, del cuidado de nuestras almas, de nuestros pensamientos, de ese alimento que solo tú puedes darnos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra para siempre. Amén